Hoy sí. Pero hay que tal. Esta no es, Jesús. Esta no era del palo de hierro. Esta no es, esta no es. Pero esta se puede estrepar ya, ¿no? Buah, tío, claro. Entra- No pasa nada. ¿No? Esta es la 45, la 47 está cerca, Hostia, seguro. me voy a quitar el fusible para bajar ahí, tío. ¿Por ahí tú qué crees? Yo creo que lo mejor es que bajes tú mientras yo grabo. Sí. Esta piedra se quita, ¿eh? Esta se quita. Ahora cogemos el martillo y la quitamos, la soltamos. Esa sale. Venga. Con- Esto es un paso selectivo, ¿eh? Solamente nos metemos en, El paso selectivo. en pasos selectivos, tío. Salir de aquí es una movida, tío. No te Hostia, preocupes. Jesús, pero sí, esto es súper chungo, te lo digo en serio, ¿eh? Ah. Venga, ahora la gravedad juega a favor. Cabrón, tú lo que quieres es grabarme luego cuando... Hombre, ya te he grabado una vez. ¿No? Te he grabado unas cuantas veces ya. ¿Tú crees que Tío. esto será muy hondo? ¿No haces pie aún? Hostia, Jesús, estoy entrando demasiado encajonado. Bueno, tengo aquí 2 martillos. ¡A la mierda! Hostia. ¿Tira? Sí, tío. A ver. ¡Hostia! ¡Guay! ¡La del palo! ¡Es la del palo, Jesús! Hay un pozo ahí. ¡Hostia! ¿Cómo se ha ido? Hay Ya está, hay que instalar. que instalar... Vale. Ya está. Échame la cámara aquí dentro. Está grabando, ¿eh? Vale. Ahí. Vale. Vamos a ver. Mira qué bonito está aquí en las gotitas, aquí. Todas las gotitas aquí que se han quedado. Entonces, aquí el tema es... Pero instalamos, pero se baja sin batería, te lo colocas ahí dentro, ¿eh? Sí, sí, ahí no pasas con el arnés ni harto de whisky. Con doble seguro. Si hay un buen anclaje, mételo ahí. Yo aquí tengo 2 pedrolos Pues nada, mételo ahí y ya está. y voy a hacer un triángulo. Mételo ahí y aquí ahora lo desviaremos. Lo desviaremos y ya está. Ahí abajo. Esto es un misterio lo que podemos encontrar aquí. Lo más normal es que no sea nada, claro. Porque aquí no ha entrado nadie nunca. Hemos quitado nosotros las piedras de fuera. Las quitamos el otro día cuando lo encontramos, pero no entramos. Me parece un poco prometedor el pocito este. El agujeraco inmundo este. Buah, está hecho con agua totalmente. Es erosivo, así, es de estos circulares. Un pozo inverso. De estos que tiran para arriba. Mira, tío, ¿qué te parece esta instalación a 2 piedras, tío? ¿A 2 piedras? Vale. Mía, suelta. Vale. Cuidado, vas sin atar, ¿eh? ¿Vas sin atar? No, Vale. prefiero que atate la aquí arriba. Vale. Equipo ligero de 8,5 para exploración, ¿eh, Jesús? Vale. Perfecto. Vale, el tema es que hemos dibujado ya esto, tenemos esto todo poraciado para empezar a bajar por ahí. Entonces va a entrar Jesús y vamos a grabar cómo se atranca. Dice que va a entrar con el arnés puesto. ¿Qué? Baja con 30 metros, llevamos 80 metros de cuerda. Igual esto tiene 10 metros, pero bueno, que no falte. Por si acaso. Es que es una jodienda, te pilla aquí que te falta material, vamos, y haces la fiesta, ¿sabes? Estas piedras... están limpias y están golpeadas, son las que estaban puestas allí arriba y que las hemos quitado. ¿Eh? Me encanta, toma. Espera, vale, mía. Oye, hoy no pesa. Cuidado. No te preocupes que estoy apartado de la vertical. Sobra, ¿no? La salida de aquí va a ser...
apoteósica, La salida de ahí me vas a grabar como salgo, ¿eh? La puta. Yo me he quedado, ya me he dado cuenta que me quedaba un poco atrancado al entrar. O sea que... Esta piedra de aquí está jodida, ¿eh? Aquí hay una a punto de caer y ya es grande, macho. A tu derecha ten cuidado. A mi derecha no tengo nada, ¿no? A tu derecha hay una piedra que me cae ¿Ese pie encima, bueno? tío. Ese pie es bueno, es buenísimo. ¿El izquierdo? Sí, buenísimo, sí. Guau, chaval. ¿Tú crees que merecerá la pena o qué? Hombre, de momento sí. Cuidado, voy a tirar esa piedrita. La pinta no es muy mala. El palo de hierro. Mira, esa piedra hay que tener cuidado, ¿eh? Está aquí grande. A ver si está bastante empotrado. Tío, hombre, bastante empotrado. Está aguantada ahí de 1 milímetro, tío. Sí, pero buah, no hay que tocarla mucho. Toma, Vale. toma esto. Espérate, voy a sondearla con el martillo un par de golpes, ¿vale? No, mejor no la sondees. Mejor no la sondees. Sondéala visualmente. Joder, ahora aquí esto si se va, tío, tapa la boca, ¿eh? No, roza mucho. Y además las piedras son gordas, con lo cual no nos las tiramos encima con Estas eso. no, estas no te las tiras encima. Estas no. Es que ahora verás aquí, hombre, se podía destrepar. No, hombre, pero déjate. Lo único es desviar aquí. Mira, aquí se puede meter un empotrador. Sí, y como arranquemos esa piedra, tío, es casi peor, ¿no? Buah, bajamos sin nada. Este es el punto 2. Vale. Vale, aquí, espérate, es que si no se me va a olvidar después, tío. Hay que coger un techo. 260 arriba. Vale, 260. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer el tema? Yo voy a bajar. Vale. Tú, cuando estés aquí, me pones la mano aquí. Vale. El punto es este. Perfecto. ¿Vale? Me aseguro de alguna manera. Cojo la cuerda con los dientes. El punto es este punto, ¿vale? No, aquí no tienes ningún problema, ¿sabes? Que puedes estar bien. Es que así le tiramos de abajo, hacemos la inversa y ya está. A ver. Bueno, esto va a ser... A ver, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo te diría yo? Claro, no sabemos nada. Esta sí que es... No sabemos nada, ni nosotros, ni nadie. Ni nadie. Hostia, qué cuerda más rara, Jesús. Está la cuerda así, tío. Y está tensa. Sí, hostia. Madre mía. Porque es que falta la mitad de la cuerda ya, ¿eh? Esa cuerda aguantará 200... Ahí no roza, Ahí ahí no hay problema. Y además ahí con el roce, eso se pone bien. Ya, tío. Ostras, qué forma más rara que tiene la cuerda. Jesús, Dime. no ha bajado, pero la pinta no la tiene mala, ¿eh? Joder. Ventajas e inconvenientes. ¡Buah, tío! No jodas. ¡Ja! Hay una sala con estalactitas. Madre mía. ¡Buah! No está mal. Totalmente para desvirgar. ¡Guau! No me muevo de aquí, tío, que te puedo tirar piedras, ¿eh? Hasta que no me des libre, de aquí no me muevo. De aquí muchísimo... Vale, Jesús, Dime. por lo menos no es una mierda de cueva, ¿vale? Vale. Baja. Ok. Está libre. Oído. Yo cuando he llegado ahí y he visto que se abría esto como una campanita, ya digo, hostia, por lo menos no es un pozo de estos que están llenos de piedras hasta arriba, ¿sabes? Está inmaculado y perfecto. Buah, hay una gaterita ahí a la izquierda, ¿eh? Pues por aquí hay alguna más también. Aquí le echaremos un vistazo. Hay cristalitos y hay cositas. ¡Guau, qué guapo! Que mola. ¿Sí? Uy, va. ¿Eh? Qué bonito. La primera del día, Jesús. Bien, Está siendo bien, bastante bien, buena, bien. ¿verdad? Mira, mira si está la mitad. Mira, esto lo rompiste tú con el hierro, ¿eh? Eso lo habremos dado con alguna piedra. Claro, es que todas estas piedras estaban arriba, que son de la desobstrucción. Y han caído aquí. Qué bonito. Mira esa estalagmita. Sí. Parece una porra. Ahí va, mira, qué muño soy, parezco. Un novato.
Me encanta Ah, encontrar, mira. me encanta encontrar simas vírgenes. ¿A ti no? Eso hay que pintarlo de negro. Eso hay que pintarlo en negro, brilla un mogollón. ¿Y esta sima cuál es? Pues la sima... ¡Guau! ¿Y eso? ¡Ah, que mola! ¡Guau! Mola, no he querido ir. estado? No, hasta que no estuvieras tú, porque sí. He pisado un poco porque no quiero, claro, no quiero pisar porque la gracia de estas cavidades Buah. vírgenes es que están completamente sin pisar. Y claro, pues tienen pues cositas de tachitos cristalitos. Luego ya se hacen mierda. Pero mira, macarroncitos ahí arriba. Perfecto, Jesús. Muy bien. Y esto es el emblema oficial de la sima. A ver, ¿cuál era? Ah, vale. Quería yo que era el palo de... No, es el palo de hierro. No, es Esta el es la palo cima de- del hierro. ¡Guau! ¡Qué bonito! La cima del hierro. Esta es la cima del hierro y esto es la estalagmita del hierro. Tiene la misma altura que el hierro, Sí. como se puede apreciar. ¡Qué bonito! La porra. La porra esta. Está guay, molaría que hubiese sido mucho más grande, No, pero está guay, a ver está lo que hay guay. por ahí. Sí, no, ojalá si sale otro A ver pocito. lo que hay. Si sale- Mira, lo malo es que esto está lleno de barro. Ya, pero eso de ahí no. Ya, eso de ahí no, sí que es Y verdad. este barro ha caído de arriba y esto lo ha colapsado. A lo mejor tenemos por ahí algún agujerito y nos sale un agozú. Hombre, no creo. Pero hay que perder la esperanza. ¿Dónde vamos a dejar el emblema oficial de la sima, tío? Para el que la encuentre. Me voy a llevar el martillo por si hay algo que picar. Hostias, qué bonito. Sí. Me gusta. Ves tú delante. Venga, voy adelante. Vas tú delante y la vas... Claro, la gracia aquí es el... que está... o sea, claro, sin pisar nada. Sin pisar. Que es lo bueno, ¿sabes? Hay alguna pisada que es mía porque mira, yo he subido aquí y ya no he querido continuar. Joder, no quiero manchar esas blancas. Se van a manchar igual. No, hombre, iba a pisar por donde tú has pisado. ¿De aquí ya no has pasado? No, de aquí me he dado la vuelta. Que no dejemos aquí ningún rastro de que hemos estado. Vale la pena ir despacio, Jesús, porque Sí, estas sí, simas sí. normalmente se acaban enseguida. Mira esto qué bonito, alumbra con el foco abierto, que si no luego se ve todo quemado. Mira que... Es que la gracia está Y en que- lo Perfecto. lo limpio que está. Esto, Joder. las cuevas son así. Son así, luego llegamos nosotros y las Luego ya no. reventamos. Pero las cuevas cuando te las encuentras están así. ¡Guau, chaval! Eso hay que escalarlo, tío. Pues sí. Eso hay Mira que qué guay, escalarlo. Mira qué guay. Que esta lamita que hay aquí. ¡Guau! ¡Qué ahí arriba, tío! ¡Qué salita puede haber! Jesús, aquí hay cosas guapas, tío. Sí. Mira, mira ahí arriba. Pues Eso hay sí. que subirlo, ¿eh? Eso ahora lo escalaremos. La espeleología se compone de estas pequeñas cosas, Jesús. Yo ya, por eso ya no vamos nunca a ningún sitio de nosotros, de los normales. ¡Qué bonito! Oye, y aquí ya nos podemos ir a echar las cervezas, ¿eh? ¡Qué guay, tío! ¡Guau! ¡Qué salita hay aquí! Ahora y falta que haya un pozo ahí de 40 o 50 metros. Y ya está. Huesos de animales han entrado. Muy bonito. ¿Qué salita hay aquí más guapa? Gurs súper limpios. ¡Guau, tío! Mira qué banderas. ¡Ostras! Pero si está lleno de excéntricas, tío. No jodas. Hostia. Aquí como Philip nos dice. Estos macarrones van a durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio. Cuando Qué entren aquí... Aquí Dos. no van a... Aquí... ¡Hostia! Transparente. Ay, claro. Uy, pero súper... A ver, esto es súper transparente. ¡Qué pasada! ¡Guau! Pero, ostras, Jesús está súper... Parece de hielo. Si está... Es súper finito, tío, lleno de agua. Mira la gota donde corta. Hostia, qué guay. Ahí tío. está el nivel del agua. Si lo tocamos... No tocar nada. Mirar y no tocar. Hasta que nos entre sed. Cuando nos entre sed y vayamos chupándolas Bueno. como hacemos a veces. Que no tenemos agua. Mira. Mira. Ostras, qué guay, tío. Ah, Jesús, claro, Otro. esto mola, ¿eh? Hacer espeleo así está más guay, ¿eh? Sí. Claro. Aquí también hay que traerse la reflex. Mira, qué guay, macho. Hay cosas guapas, tío. Bueno, voy a subir, voy a intentar escalar por aquel lado que se mancha menos que por aquí. Por aquí no está mal, ¿eh?
Por aquí Pero por aquí es más está. fácil que por aquel lado. Por aquí es más fácil que por aquel lado. Joder, pero es que se encontró todo perdido, tío. Ahí hay unas coladas que tenemos que ver si eso tira o qué. Que no creo, pero lo miraremos, solo mirarlo. Oye, pues está bien, tío. Hay excéntricas y hay formaciones. Muy bonita esta cueva, ¿eh? Si la otra estaba guapa, esta también. Sí. Buah, Jesús, aquí con la cámara buena, desde aquí donde estoy yo, sale una foto súper guapa, porque desde allí no se ve, pero allí hay una bandera bastante ancha. Está guay, ¿eh? Sí, sí, es que desde aquí se ve muy bien, mira. ¡Oh! A mí tiene la luz detrás. Qué guay, está. Es que las simas así siempre son bonitas. Por dos cosas. Lo primero, porque no ha entrado nadie, entonces está sin pisar nada, está perfecto. Y lo segundo, porque la sensación esa de que lo encuentras tú, pues hace también que te mole más, ¿no? Porque es como un premio, ¿no? Pues después de las miles de pateadas que nos pegamos buscando. Por aquí la verdad, la trepada es muy fácil. Por ahí es muy fácil, por ahí es más seguro. Ya. Y por ahí vas a reventar todos Pero los es que por aquí sube cristales. todo polvo. Por aquí no quiero subir. Voy por el otro lado. Voy por el otro lado. ¿Vas a trepar por aquel lado? Voy a trepar por aquel lado. Hay que mirar esto con lupa, ¿eh? O sea, todos los... ¿Ahí llevan los elementos de topo? ¿Lo llevas en- No, los he dejado allí porque la topo va de allí, Es viene por de allí. cruzar luces y saber... Ah, Espérate un poquito, ¿vale? me espero aquí. Pues aquí vamos a ver si tenemos suerte y encontramos alguna más. Lo que pasa es que para que estén así tienen que estar las bocas totalmente cerradas, si no, no están así. Hay que mirar todos los agujeritos con lupa. Vamos a mirar todos los agujeros con lupa, Jesús. Pero todos. Y lo que tengamos que picar, lo vamos a picar. ¿Te meto luz por el agujero? Hostia, que me dejo la rodilla. Jesús, aquí hay una sala con formaciones. ¡Guau, qué bonito! ¡Jesús! ¡Jesús! Jesús, ha encontrado algo seguro también. ¿No contesta? ¡Jesús! No contesta, eso es porque ha encontrado algo. Aquí claro, el tema aquí es intentar ensuciar lo mínimo posible todo esto. Buah, esto con la cámara grande. Vamos a triunfar. Vamos a triunfar. ¡Jesús! Joder. Hay que aprovechar y... Estas cosas, cuando se encuentran, hay que grabarlas. Nosotros, por fortuna, últimamente estamos en racha. Pero pueden pasar periodos de tiempo relativamente largos, unos meses, sin encontrar nada así. Está perfecto.
maravilla. Me da pena. Me da pena ensuciar todo esto. Es que una vez, solamente una vez que pasas una vez y ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Lo bonito es pues, encontrártelo así. Encontrártelo así. Menuda imagen hay aquí. ¡Jesús! Sube y yo me bajaré luego lo que sea. Esto creo que aquí igual acaba, pero es que esto es un flipe, tío. Está guapísimo. Por aquel lado flipas también, ¿sabes? Esa trepadita la tienes que aceptar, que la que he hecho yo. No quiero manchar nada, tío. A verás aquí detrás. Muy bonito. Sí. Está muy bonito. La que pillamos el otro día estaba guapa. No, esta mola Pero a más. mí esta me gusta más. ¡Hostia, qué bonito! Tú la verás allí, tío. Está colapsado aquello y esto eran tubos Ah, y se han colapsado. mira que... Es que hacen Sí, así, tubos, tío. las curvas. A ver, ¿dónde piso que no manche mucho aquí? Buah, chaval. Métete por allí y verás, tío. De verdad. Joder. Verás por arriba. Buah, de aquí ya no paso. No, no, sí, yo me he metido hasta allí. Métete que hay unos gurs que te mueres detrás de todas las bichas estas. Vaya pedazo con unas, tío. Y ahora le he pegado con el casco a la dolomía esta o lo que sea. Te ha caído todo por el Me ha cuello. caído todo por el cuello. Esta semana hace calor aquí, ¿eh? Yo para que me subo la cuerda. Hombre, por si acaso. Dame, el torpedo rojo. El torpedo rojo. Punto número 1. Punto número 2. Torpedo de fogueo. Una salva. Bueno, pues también pesa, ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Tú quieres que intente pasar con el arnés por ahí, Jesús? Yo me he quitado el de pecho al final, sí. No, el de pecho sí me lo he quitado. A la mierda. El de pecho sí me lo he quitado. Punto número 3. Quitarse los aparatos en el pozo. Como siempre. ¿Qué me suena a mí esto? Vale. Equipo ligero. Fuera. Mira la araña esta. Aquí. Ahora. Punto número 5. Sí. Boli y móvil. ¿Saco la cuerda? Saca la cuerda. Quietor. Ahora que le meto un par de piedras. ¿La tapo? Espérate. O espera que salgas. ¿Y cómo salgo, tío? Hostia. Como puedas. Como he hecho yo. Jodido. No, hombre. A ver. Venga. Espera. Este es el truco, Jesús. Ahora verás qué truco más bueno. Yo me quito el casco, ¿eh? El casco.
Aprieta, ¿eh? La puta, no tengo donde poner los pies. ¡Ah! Y las piedras, como siempre, nunca se apartan. Hombre, ya ha salido. ¿Te creías tú que esta vez me ibas a ver padecer como el otro día?